Perfecto, ahora vamos a ver cómo funciona realmente un backup paso a paso. Quiero que se queden con esta idea desde el inicio. El backup no es instantáneo, es un proceso coordinado entre varios componentes que trabajan de manera conjunta para proteger la información. El mensaje principal de esta lámina es que el backup sigue una secuencia clara. Primero se inicia el proceso, luego se coordina la operación, se transfieren los datos, se almacenan y, finalmente, se registran. La idea clave es entender que un backup es un proceso completamente orquestado. En el diagrama podemos identificar 4 componentes principales. El primero es el Backup Management Server, también conocido como CS, que actúa como el cerebro de la operación. El segundo es el Media Server, por MA, que funciona como intermediario. El tercero es el Backup Client, que representa la fuente de los datos. Finalmente, tenemos el Backup Device, que es el destino donde se almacenará la información respaldada. Si observamos el flujo lógico, este sigue la secuencia Management, Client, Media y Storage. Veamos ahora cada etapa del proceso. El primer paso es el inicio del backup. El Backup Management Server pone en marcha automáticamente los respaldos periódicos. Esto significa que los backups suelen estar programados para ejecutarse de forma automática y sin intervención manual. El segundo paso consiste en consultar la información necesaria para la tarea. El sistema revisa qué datos deben respaldarse y cuándo debe realizarse el proceso. Para ello utiliza catálogos y metadatos previamente registrados. El tercer paso es la preparación del sistema. En esta etapa, el servidor de gestión notifica al Media Server y prepara los recursos de almacenamiento necesarios para recibir la información. El cuarto paso es la activación del cliente. El servidor de gestión le indica al Backup Client que comience a enviar los datos que serán respaldados. Es aquí donde se inicia la transferencia de información. El quinto paso corresponde a la transferencia de datos. El cliente envía la información a través del Media Server hasta llegar al almacenamiento de respaldo. El flujo real sería Client, Media Server y finalmente Storage. Este es el tráfico principal de datos dentro de todo el proceso. El sexto paso es la escritura en el dispositivo de backup. El Media Server recibe la información y la almacena en el destino configurado, que puede ser un disco, almacenamiento en la nube o incluso una biblioteca de cintas. El séptimo paso consiste en el envío de metadatos. Una vez completada la copia, el Media Server informa qué datos fueron almacenados y dónde se encuentran ubicados. El octavo y último paso es la actualización final. El Backup Management Server actualiza el directorio o catálogo de backup para que toda la información quede registrada y pueda localizarse posteriormente durante una restauración. Si queremos resumir el proceso completo de forma sencilla, podríamos decir que se inicia el backup, se seleccionan los datos, se activa el cliente, se transfieren los datos, se almacenan y finalmente se registra toda la información relacionada con el respaldo. Es un proceso de extremo a extremo completamente coordinado. El concepto más importante de esta lámina es el siguiente: el backup es un flujo en el que el sistema coordina, transfiere, almacena y registra los datos. También es importante conocer dónde pueden aparecer problemas. Los principales cuellos de botella suelen ser una herramienta, un Media Server saturado o un almacenamiento sin suficiente capacidad. Por ello, el rendimiento del backup depende de varios componentes y no únicamente del almacenamiento. Esta operación está directamente relacionada con el RPO. Mientras más frecuente sea la ejecución de este proceso, menor será la cantidad de datos que podrían perderse ante un incidente. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que cada noche el sistema inicia automáticamente un backup, copia los datos de una base de datos empresarial y los almacena en Object Storage. Todo este procedimiento ocurre de forma automática y siguiendo exactamente las etapas que acabamos de revisar. De cara al examen, es importante recordar algunos puntos clave. Si preguntan quién inicia el backup, la respuesta es el Management Server. Si preguntan quién envía los datos, la respuesta es el Client. Si preguntan quién escribe la información en el almacenamiento, la respuesta es el Media Server. Y si preguntan qué se actualiza al final del proceso, la respuesta es la metadata del directorio de backups. Un error muy común es pensar que el backup es una copia directa entre el servidor y el almacenamiento. También suele olvidarse el papel del Media Server o confundirse el flujo completo. Lo correcto es entender que se trata de un proceso coordinado y estructurado. Como resumen mental rápido, recuerden 5 palabras: inicia, coordina, transfiere, guarda y registra. Para finalizar, esta lámina nos muestra cómo funciona el backup en un entorno real. No se trata simplemente de copiar datos. Es un proceso completo en el que el sistema coordina las tareas, los datos se transfieren entre distintos componentes y toda la operación queda registrada para futuras restauraciones. Y para el examen, si les preguntan por el flujo de backup, recuerden esta secuencia: control, envío, almacenamiento y registro. Porque al final, un buen backup no es solamente una copia de datos, es un proceso perfectamente orquestado.